y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo invito para que tome su Biblia en Jeremías, el profeta Jeremías. Pero yo invito a los niños que por favor pasen a clase con su respectiva maestra. Por favor, los niños. Gracias, gracias los niños. Mientras los niños van a clase, nosotros vamos al profeta Jeremías en el capítulo 30. Voy a ser breve, voy a concluir lo que comencé hace 8 días sobre Jeremías, el capítulo 30, que estuve hasta la mitad. Hoy termino la otra mitad para dar conclusión a Jeremías. Va a ser breve y para darle paso a mis hermanos misioneros que vienen a visitar esta iglesia Fuente de Amor a las Naciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos, bienvenidos todos los hermanos misioneros. Hermano Leonardo, su hijo, ya ni lo veo, está grande este muchacho. Bienvenido, mi Jesús. Bienvenidos todos, hermanos, hermanas, todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Vamos al capítulo 30. Vamos a leer de forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vez pasada leímos del 1 al 15. Hoy vamos a volver a retomar del 15 hasta donde termina, que es en el versículo 24. Amén. Dice el versículo 15. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella, por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que yo sea el vaso, el instrumento, el canal, pero tú seas el agua viva, Dios. Enséñanos, exhórtanos, anímanos y vivifícanos a través de tu bendita palabra que es verdad, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Amén. Como les decía, voy a ser breve. Más de uno dice, gloria a Dios, va a ser breve el pastor, hoy por fin va a ser breve. Hoy no me voy a demorar mucho, es la mejor noticia que les tengo hoy. Hermano, rápidamente, los que no vinieron hace 8 días para ponernos en cintura, ponernos al hilo, el contexto, para que entiendan la segunda parte, comencé la semana pasada, predicamos acerca de Jeremías capítulo 30, y leímos del versículo 1 al versículo 35, donde yo les decía a ustedes que el profeta Jeremías inexorablemente es uno de los profetas que más habla no para el tiempo de él, sino para el tiempo final. Ustedes van a ver un versículo, creo que es en el capítulo 31, donde dice que para los tiempos del fin, es decir, para estos tiempos. Pero ¿cuándo existió Jeremías?
Nosotros sabemos que Jeremías existió casi 700 años antes de Cristo. Él nació como en el 650 y algo antes de Cristo. Cuando el profeta Jeremías, le dije la semana pasada que había hablado, Jeremías hablaba acerca de que su pueblo, es decir, Israel, iba a volver del cautiverio y el Señor los iba a unir para que fueran una nación. Esto se logró y se hizo gracias a un convenio de las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea y demás, para que Israel volviera a ser nación. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 13 de mayo de 1948. Este 13 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años como Estado de Israel. Hasta ahí estamos claros. Les decía que esa profecía que Jeremías había dicho se cumplió para estos tiempos. Pero Jeremías iba un poquito más allá y en el capítulo 30 habla acerca de cómo iba a pasar después de la unificación del pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar? Y Jeremías hablaba que iban a ser oprimidos. ¿Pero oprimidos por quién? Por los pueblos vecinos, por las naciones, por todas las naciones. Y déjeme decirle que para estos tiempos, Diego Fernando, mi hijo, usted me mandó en el WhatsApp, Diego, en esta semana me dice, que la visita o la cita que iba a tener el embajador de Israel con nuestro presidente Duque. Entonces yo le decía a Diego, hay que orar por este presidente, porque este presidente es amigo de Israel. Y los que son amigos de Israel son amigos de Dios. El enemigo de Israel es enemigo de Dios. Entonces, yo me acordaba cuando leía lo que mi hijo me compartía y me acordaba de la prédica que había dado yo hoy hace 8 días. Y me acordaba que definitivamente estamos viviendo los tiempos que el profeta Jeremías había dicho. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando me puse a leer todas las respuestas que daban las personas acerca del comentario que Diego me compartió, eran tremendas. Maldecían a Israel, decían obscenidades contra Israel, odio contra Israel. Y déjeme decirle que en casi muchos países, si no la mayoría del mundo, queman banderas de Israel porque odian a Israel, detestan a Israel. Es decir, que se está cumpliendo aquello de que lo que dijo el profeta Jeremías casi 700 años antes de Cristo, de que iba a ser menospreciada, que iba a ser aborrecida. Esos son los tiempos del profeta Jeremías. Pero yo les decía a ustedes hace 8 días que el Señor iba a permitir esa opresión de parte de las naciones vecinas por una sencilla razón. ¿Por cuál? Porque sencillamente el Señor lo iba a permitir para que conociera la esencia pura de lo que era su pueblo. Y déjeme decirle que su pueblo Israel aún no han creído en el Mesías, es decir, en el Cristo, en Yeshua, Jesús. Dios permitía esto, dice el profeta Jeremías, y que iba a permitir que este pueblo fuera afligido. ¿Qué más fuera? ¿Quién vino hace 8 días? Muy bien, gracias. ¿Qué? Fuera menospreciado, y el Señor le iba a permitir un castigo e iba a disciplinarlo. Déjeme decirle que nosotros somos la Israel espiritual. Si usted analiza bien el Antiguo Testamento, juntamente con el Nuevo Testamento, se encontrará que la tipología del Israel del tiempo antiguo es la tipología del creyente cristiano de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos procesos, iguales de rebeldes, iguales de necios, iguales al pueblo de Israel. Pero rápidamente, y para terminar rápido, para resumir y terminar con este capítulo, quiero decirle rápidamente, es un resumen, los que vinieron hace 8 días para ponernos en contexto. Primero que todo, el profeta Jeremías, la palabra Jeremías viene de la palabra hebrea Yirmeyah, que quiere decir doliente, o el que es levantado, o el que llora. Este profeta Jeremías se le conoce con el nombre popularmente como el profeta llorón. Él era hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vivió en la época de la decadencia política, moral y espiritual del pueblo de Dios. Cuando el reino del sur, usted ya le expliqué algún día sobre todos los 2 reinos, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuándo fue esto? En el año 586 antes de Cristo. Fue llevado en cautiverio. El profeta sufrió, lloró por el pecado de su pueblo, pero clamó el perdón de Dios
para encontrar sanidad y restauración de su pueblo. Continuamos. Les decía también que aquí queda Israel. Esto es Israel. Y déjenme decirle que los enemigos de Israel están por todo su alrededor. Es decir, aquí tenemos el Mediterráneo, donde vienen enemigos por este lado de Asia y de Europa. Aquí arriba se encuentra Líbano, Siria. Aquí en este lado no está enmarcado esta parte de acá. Aquí adentro no está enmarcado Cisjordania, pero Cisjordania todavía es Estado palestino. Jordania, Arabia Saudita, Irak. Aquí está Egipto en el norte de África. Y decíamos hace 8 días que los territorios que los enemigos están tratando de pisotear, de acabar contra Israel es por todos los frentes. ¿Cuáles frentes? Por el norte con los altos del Golán, por el oriente con Cisjordania, que aquí no está marcado, esto es Cisjordania, y por el sur la franja de Gaza, que antiguamente se llamaba Filistea. Hasta ahí está claro. Aquí está ISIS acechando para atacar a Israel. Aquí está la franja de Gaza, está Hamas, y aquí están todos los aliados de Irán e Irak para atacar en cualquier momento a Israel, para oprimirla, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías casi 700 años antes de Cristo. Hasta ahí. Déjeme decirle, mi hermano, que Dios tiene un pueblo literalmente hablando, se llama Israel, pero tiene un pueblo espiritualmente hablando, que se llama su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Juan capítulo 1 versículo 2 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que Israel es su pueblo literal, pero nosotros somos el pueblo espiritual. Y déjeme decirle que lo que al pueblo de Israel le acontece es exactamente lo que al pueblo de Dios, es decir, sus hijos, es decir, su pueblo, nosotros tenemos que pasar. Pastor, usted me dice que entonces tenemos que ser oprimidos, pastor. Sí, pastor, pero si a mí me han hablado en las iglesias la bendición y la prosperidad, y pare de sufrir, hermano, pare de sufrir. Aquí hay brasileros. Sí, pare de sufrir. No es una doctrina cristiana de sana doctrina. Y nos han enseñado el evangelio de pare de sufrir, cuando la palabra de Dios me enseña que nosotros venimos al Señor Dios Todopoderoso. Y aunque tenemos problemas, dificultades, adversidades, y el adversario esté allá afuera, hay un Dios Todopoderoso que está cerca de la mano de su pueblo para levantarlo. Esto era lo que quería decir, palabras más o palabras menos, el profeta Jeremías. Eso es lo que quiere decir el Señor. Pero cuando usted lee del versículo 15 al versículo 24, que es la segunda parte de la enseñanza, lo resumo en 4 o 5 puntos rápidos. En primera instancia, vaya usted al versículo 16 del capítulo 30 de Jeremías. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, pero serán, dice Carlitos, 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti daré en presa. Vaya al versículo 20, Carlitos. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Amén. Usted y yo, el pueblo de Israel, tiene quien pelee por ellos. Es el mismo Dios de Israel. O sea que usted, mi hermano y mi hermana, usted no se preocupe para buscar. Yo le decía hace unos días atrás las aflicciones y los enemigos que tenía, pero siempre clamaba al Señor y el Señor me daba la victoria, porque no tenía que ponerme al nivel de pelear con nadie. ¿Sabe por qué? Porque así como el Dios de los ejércitos pelea por su pueblo, así pelea por usted y pelea por mí. Esto lo dice el profeta Jeremías. En segunda instancia, Carlitos, vaya al versículo 18. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas Amén. de Jacob. Amén. Y de sus tiendas tendré misericordia,
y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Aleluya. Déjeme decirle que el Señor Dios tiene misericordia. La palabra hebrea para misericordia es rajen, misericordia, compasión. El pueblo era rebelde. El pueblo de hoy, el pueblo creyente, cristiano, es rebelde. Es necio. Yo no he conocido un pueblo tan necio ni tan rebelde como el pueblo de Dios. Es el pueblo más necio de todos. El pueblo más rebelde, Glorita. Pero déjeme decirle que Dios es tan bueno que tiene misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Así como tiene misericordia de su pueblo Israel, tiene misericordia de su pueblo, de su Israel espiritual. En tercera instancia, versículo 17 dice: Mas yo haré venir sanidad para ti, sanidad, y sanaré tus heridas. Aleluya. Dice Jehová, porque desechada te llamaron, desechada, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Aleluya. Fíjese que rechazada y desechada es Israel. En diciembre del año 2017 en Bogotá, Colombia, vi a estudiantes universitarios de Bogotá quemando banderas de Israel, pisándola después de que la quemaban. Maldita Israel, te desechamos, te odiamos Israel. La odiada Israel, la desechada Israel. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, siendo esta Sión de la que nadie se acuerda. Déjeme decirle, mi hermano, que Dios, dice la palabra, que aunque padre y madre te dejare, con todo y eso Jehová te recogerá. ¿Desechado? ¿Quién es desechado? ¿Quién es desechable? Hay un término en Colombia que se utiliza horriblemente para referirse a los indigentes. ¿Cómo es que les dicen? Dicen que desechables. Jehová reprenda al diablo. ¿Cuál desechable? Esos desechables que usted llama desechables son hijos, son criaturas de Dios, que tienen que ser hijos de Dios cuando reciban a Jesús. Y de lo vil y menospreciado escogerá Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Nadie es desechable para Dios. Los únicos desechables que yo conozco son los cubiertos, los platos y los vasos desechables que veo por ahí. Pero yo no veo a nadie que sea desechable, y menos para el Señor Dios de Israel. Nadie es desechable para el Señor, mi hermano. Déjeme decirle que el Señor mismo sanará las heridas del desechado. El pueblo de Dios, muchas veces, yo recuerdo en el plebiscito pasado, ha sido desechado. Yo fui uno de los que en el plebiscito dije no. Y ustedes supieran la cantidad de gente que me gané de enemigo. Escribí algo y me desecharon. Me sacaron de las redes sociales. Me hice enemigo de muchos. Me ofendieron otros. Me dijeron cosas por el Face solo por haber dicho no. Y a algunos de ustedes les pasó lo mismo, ¿cierto? Pero el desechado y reprobado, hay alguien que lo levanta y lo sana. Y no importa que usted lo rechacen. No, es que me desecharon. Ay, no. ¿No qué? ¿No qué? Usted, mientras el buen Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob no lo rechace, usted no le importe si te rechaza tu amigo, tu vecino, tu enemigo, tu hermano y el que sea. Mientras Dios no te rechace, Él es el Dios todopoderoso, el que tiene rajén, misericordia de todos. Nadie es desechable. Cuarta instancia del versículo 19, que dice el profeta Jeremías, que habla al Señor: y saldrá de ellos acción de gracias. Amén. Y voz de nación que está en regocijo. Aleluya. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Aleluya. ¿Qué es la palabra menoscabado? ¿Qué es menoscabado? Menoscabar, ¿qué es esa palabra? A ver, se me olvidó. Menoscabar es desprestigiar,
Menoscabar es deshonrar. Menoscabar es quitarle la honra. Es rechazarlo. Es apartarlo. Y dice la palabra de Dios aquí en Jeremías capítulo 30 versículo 19 que no será más menoscabada. Es decir, no serás, oh tú Israel, más deshonrada. Yo literalmente lloré cuando vi a los universitarios de Bogotá quemando y pisoteando la bandera de Israel. Lloré, deshonrando al pueblo de Dios, odiando al pueblo de Dios, maldiciendo al pueblo de Dios. Pero el Señor le dice al profeta Jeremías, para los últimos tiempos, Jeremías, diles que mi pueblo pasará por una leve tribulación, aflicción, desprecio, rechazo, disciplina de parte de mí, pero no será para siempre, porque yo la levantaré a la menoscabada, desprestigiada. Pastor, a mí me han desprestigiado, deshonrado. ¿Qué importa, mi hermano? ¿Qué importa que te hagan lo que te hagan? ¿Qué importa acaso de que me menospreciaron, me ofendieron, me humillaron, me maltrataron? Yo pobrecito el diablo. ¿Sabe que el diablo es el único que tiene que llorar cuando lo menoscaban? Usted no. Usted es un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurado cuando seáis vituperados y calumniados por mi nombre. La palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. O sea, que no somos bienaventurados. ¿Usted por qué se preocupa si es menoscabado, desprestigiado, iglesia? ¿Acaso no entendemos todavía el Dios que tenemos, el Dios de Israel, el Dios del profeta Jeremías? El Dios del profeta Isaías de 600 años antes de Cristo, 400 con Esdras. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Quiero terminar diciéndole en el versículo 22, hermano Carlos, en el capítulo 30, que nos dice el profeta Jeremías. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Vaya al capítulo 31, versículo 1, Carlitos. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios Amén. a todas las familias de Israel. Amén. Y ellas me serán a mí por pueblo. Me serán por pueblo. En otras palabras, una vez yo te haya sanado, una vez yo te haya vuelto la honra, una vez yo haya peleado contra tus enemigos, una vez yo te haya levantado, te haya sanado, te haya fortalecido, te haya levantado, una vez ocurra todas estas cosas, oh Israel, entonces tú vas a ser nuevamente mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Escúchelo bien. Por eso, mi hermano, a nadie rechace, jamás. No, es que se fue de la iglesia, es que cayó en pecado, es que hizo. ¿Qué hizo qué? ¿Quién es usted para señalar y criticar, vituperar y poner el dedo señalador a tu hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Con la misma vara que mides serás medido. O sea que ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para venir a señalar, a menoscabar a otro, a destruir a otro? Si la palabra de Dios dice que todos tenemos la oportunidad de ser sanados, libertados, reconciliados, reconquistados. Todos. No dice la palabra, solo algunos pocos. Todo el que viene a Jesús, dice la Escritura, que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y si Él no lo echa fuera, ¿quién es usted para que lo eche fuera? ¿Quién es usted o quién soy yo? Escrito está, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Entendió? Si no entendió, lea la palabra de Dios. El que a mí viene. Israel podrá ser desprestigiada ahora. Pero fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14 y el versículo 15, que usted se lo debe saber de memoria. ¿Qué dice, iglesia? Si se humillare mi pueblo, amén,
sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, Orare. y buscare mi rostro, Buscare mi y rostro. se convirtieren de sus malos Se caminos, convirtieron. entonces yo oiré Jehová. desde los cielos y perdonaré Amén. sus pecados. Amén. Y sanaré su tierra. Aleluya. Ahora estarán abiertos mis ojos Gloria a tu nombre. y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Ese es el Dios de Israel. Escuche bien. Si se humillare mi pueblo. En otras palabras, para que haya sanidad, para que Dios pelee por nosotros, para que nos liberte, para que nos restaure, para que nos sane. Lo que leí cuando comencé la enseñanza, hay un requisito, no más un requisito. ¿Cuál es el requisito? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Si mi pueblo se humillare, tan bonito, sobre el cual mi nombre, ¿cuál es su nombre? Jesús es su nombre. ¿Cómo así? Jehová no es nombre, Jehová es la forma latinizada del yo soy. Yahweh y Jehová no son nombres, es la forma del ser, del yo soy, del ser, de la asistencia. El nombre del Señor es Yeshua o Yeshua, como lo quiera pronunciar. Jesús es el nombre. Y si el nombre de Jesús es invocado en una iglesia cristiana, no deje de invocar el nombre de Jesús, porque solo hay poder en ese nombre. Escuche bien, si no ha entendido lo que dice la palabra de Dios, la condición: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, Jesús, el nombre del Señor es invocado, y entonces oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué pasará? Como consecuencia, ¿qué pasará? Yo oiré. En otras palabras, yo haré lo que ya les leí antes. Sanaré, restauraré, levantaré, fortaleceré, vivificaré, estableceré, haré todo. Él es el único que lo hace. Para concluir, quiero decirle, mi hermano, tan rápido que fue el pastor, si puede predicar rápido. Dirá, hermanos, vuelvan a venir para que el pastor no se demore, dirán unos. Y ahora voy a durar 1 hora más. 1 hora más voy a durar. No, hermanos, yo los considero. Hermanos, termino diciéndoles que los tiempos que profetizó Jeremías para Israel los estamos viviendo. Literalmente hablando, literalmente para el pueblo judío, hebreo, israelita de la Palestina antigua. Esto de Jeremías es para estos tiempos. Y déjeme decirle que lo mismo que le aconteció al pueblo de Israel, usted y yo lo estaremos viviendo. Opresiones por el enemigo, muchas. ¿Cuántos están siendo oprimidos por el enemigo? No me levante la mano. No me interesa saber, solamente lo que le quiero decir. Que aunque el enemigo, el gigante, esté ahí, el enemigo, el Señor fiel, bueno y justo, está ahí solamente si nos humillamos y volvemos a buscar su rostro. Si apartamos de nuestros malos caminos, nos convertimos y volvemos a Él y oramos y buscamos su rostro, entonces Él oirá y nosotros volveremos a ser sus hijos y Él volverá a ser nuestro Padre. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por esta oportunidad que nos diste, Dios. Dios, somos la Israel espiritual. Somos la Israel espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y tu palabra es verdad. Padre bendito, yo te entrego a tu iglesia. Yo te entrego a tu pueblo. Yo te entrego a tus hijos. Yo te entrego a tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias. ¿Sabe qué quiero decirle, iglesia? Va a llegar un día en que el pueblo de Israel va a poder volver a cantar esta canción que algún día ellos mismos interpretaron. Aleluya, aleluya. La palabra aleluya en hebreo significa tu pueblo te alaba. ¿Sabe que va a llegar el día glorioso y bendito cuando el Señor Dios bueno va a permitir que el pueblo de Israel vuelva a cantar aleluya? Y dirás, pueblo, aleluya, te alabamos, Jehová Dios. Hemos conocido tu nombre y te alabamos. Va a ser el día que Él los va a restaurar, a sanar, a libertar, a restaurar, a vivificar, a pelear por ellos.
Hoy Israel está en el ojo del huracán y es necesario, porque escrito está, tiene que pasar esto. Pero llegará el día en que la mano del bendito Dios restaurará su pueblo y volverán a cantar tranquilamente, aleluya. Quiero decirte, hermano y hermana, que tú eres Israel espiritual. Tú eres Israel espiritual, eres la rama injertada. Y como Israel espiritual, tal vez eres oprimido por el enemigo. Como la Israel espiritual, tú también eres agobiado y menoscabado muchas veces. Usted dirá: pastor, a mí me han menospreciado, me han por debajeado, me han vituperado, calumniado, insultado. No te preocupes, la palabra de Dios dice: mía es la batalla, yo pelearé por ti. No te preocupes por pelear tú la batalla solo, sola. Él peleará por ti. Él peleará por ti. Y si te están menoscabando, Él te levantará y te devolverá la honra. Si el enemigo te está oprimiendo como lo está haciendo Siria, Líbano, lo va a hacer prontamente. Y la India, Rusia, la China, cuando se levanten como potencias mundiales, se aliarán con los enemigos del pueblo de Dios para menospreciarla y acabar con este pueblo. Pero vimos la semana pasada que no lo van a hacer, no la van a destruir. Así también Satanás no te va a destruir a ti, hijo mío, hermano mío. No te va a destruir, aunque te menoscabe, te desprecie y te rechace, porque el Dios bueno de Abraham, de Isaac y de Jacob está contigo, mi hermana y mi hermano. Él levantará tu honra, Él te fortalecerá, y tú podrás decir como el pueblo de Israel: aleluya. Y podrás tener ese deseo de alabarlo y exaltarlo y darle gloria y darle alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Ya quiere decir: tu pueblo te alaba. Aleluya. Dele gracias porque el Señor te volvió la honra, te restaura y te sana, te liberta y te fortalece. Aleluya.